Analizando esquina con Hernán Paredes. Dímelo, Hernán, el futuro del transporte, ¿cuál es? Muy buenas tardes, queridos amigos de Al Mediodía Radio y a toda la audiencia de este visto programa. Extrañando un poco a los amigos Charlín, Celiné. Ellos vienen pronto porque ellos todavía no han entrado. No han entrado. Ellos entraron la semana pasada, tú no viniste. Fui yo el que no entré entonces. Tú estabas en la resaca electoral. Pero confía. Miren, señores, entre los días 22 y 24 de mayo se celebró el Foro Internacional de Transporte, que es la mayor cumbre de transporte global, incluyendo todo medio de transporte, aéreo, marítimo y terrestre. Y el título del congreso de este año, que se celebró en Alemania, es Enverdeciendo el transporte. Mantenerse enfocado en tiempos de crisis. ¿Por qué? Porque a propósito de la pandemia del COVID, a propósito de la guerra de Rusia y Ucrania, a propósito de lo que está pasando entre Israel y Palestina, bueno, hay una crisis energética, producto que se ha puesto en peligro incluso la cadena de suministro global. Entonces, en este foro mundial, donde van las más importantes figuras del gobierno en materia de transporte u órganos rectores de transporte de todo el mundo, pero también de las empresas, organismos internacionales como el BID, como el Banco Mundial, y van aquí a discutir políticas públicas. Y el consenso es que tenemos que movernos a la movilidad eléctrica. Hemos hablado antes en este programa sobre este tema, pero vale la pena resaltarlo en el día de hoy porque a final del año pasado el país ingresó como miembro oficial de este Foro Internacional de Transporte. Son 69 países, aunque en la cumbre participaron más de 80 países. Miembros formales hay 69, entre ellos República Dominicana a partir del año pasado. Me gustaría saber qué institución nos está representando, porque cuando entré a la página del Foro Internacional de Transporte, cuando le di a República Dominicana, lo que me sale por error un funcionario de otro país, creo que de Trinidad y Tobago, pero debe ser o el Ministerio de Obras Públicas o el Intran, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. ¿Por qué? Porque el Intran es parte del Ministerio de Obras Públicas. De hecho, el ministro de Obras Públicas preside el consejo del Intran. Y es bueno decir que uno de los ejemplos que se dio en este foro de ciudades o países que se mueven hacia la movilidad eléctrica fue el caso de Chile o de Santiago de Chile, que tiene ya cientos de autobuses eléctricos. Y es curioso porque Chile partió en el año 2017 con la elaboración de una política de movilidad eléctrica. Y precisamente nosotros, en el 2020, 3 años después de Chile, nosotros también diseñamos una política de movilidad eléctrica. Pero a diferencia de Chile, nosotros nos hemos quedado rezagados en el tiempo. Sin embargo, Chile, incluso tú ves documentales de aquella época, los funcionarios hablando que decidieron experimentar con la movilidad eléctrica y empezaron a meter autobuses eléctricos. Aquí, a pesar de que nuestra estrategia, fíjense, nuestra estrategia fue en el 2020, decía, 3 años después de la de Chile. Pero miren las metas que nosotros nos pusimos a corto y largo plazo, para que ustedes vean si hemos avanzado algo en eso. En nuestra estrategia de movilidad eléctrica, que se aprobó en el año 2020, como metas de corto plazo, es decir, al año 2030, teníamos participación del 30% de vehículos eléctricos en la flota de uso oficial. No, se están comprando guaguas para transporte escolar que son de combustión, son de combustible. Participación del 10% de automóviles eléctricos en el parque vehicular privado. Hemos hecho muy poco también. Deberían haber en el parque vehicular unos 6,000 vehículos entre híbridos y eléctricos. Y varias marcas vimos en un momento que estaban como siguiendo la tendencia y estaban trayendo los vehículos eléctricos, los semieléctricos, pero eso como que se cayó, porque parece que en el mercado la gente los que lo compraba y motores eléctricos tenían problemas con el tema de recarga y los sitios donde podían recargar. Esta política de nosotros también, uno de los ejes era precisamente la infraestructura de carga. Exacto. Que se ha hecho algo, pero no lo suficiente. Exacto. Tú compras un vehículo de eso y los motores, por ejemplo, yo trabajaba en una compañía en un momento y a todos los mensajeros le cambiaron los motores por motor eléctrico. A la semana ellos buscaron su motor otra vez porque se andaban quedando en la calle. Exactamente. Eso está considerado en nuestra política de movilidad eléctrica desde el año 2020.
a mediados del año 2020, estábamos en la pandemia, quizá por eso no empezó con fuerza, pero hace rato que salimos de la pandemia. E incluso nuestra política considera un sinnúmero de alternativas de financiamiento, porque es verdad, hay que hacer la inversión en la infraestructura de carga, obligatoriamente, y también se trabajó en la parte regulatoria para que esa infraestructura de carga sea de alguna manera homogénea o estándar para que tú puedas cargar cualquier tipo de vehículo de motor. Miren otro de los objetivos a corto plazo, o sea, el 2030. O sea, en 5 años estamos en el 2030. 5 o 6 años. Sí, porque uno lo ve lejos. Sí. Suena lejos, pero hay Participación del 5% de motocicletas eléctricas en el parque de vehicular privado. Tú hablabas de motocicletas eléctricas. Fíjate cómo tienen que devolver la empresa que se atreven a dar el paso. Otra meta de corto plazo, participación del 30% de autobuses eléctricos en la flota de transporte público. Señores, los corredores de autobuses, que he dicho mucho aquí, que están diseñados, unos más de 10 desde antes de la pandemia, y que en 4 años solo se han implementado el de la Núñez, el de la Charle y el de la Churchill. Originalmente se había concebido autobuses eléctricos, pero los operadores de transporte calcularon que no le era rentable porque, entre otras cosas, el autobús te cuesta el doble, pero ese autobús metido en los tapones, el eléctrico no te va a dar la eficiencia. Entonces, ¿qué es lo que faltó en esos corredores? Establecer los carriles exclusivos. Lo que tenemos ahora es el autobús en el mismo tapón. Exactamente. Entonces, hay que ver porque, por eso decía que es curioso, porque si tú comparas la política de movilidad eléctrica de Chile con la de nosotros es bastante buena. Bastante buena. Lo que ha faltado es voluntad. Es la operación. Es voluntad y recursos. Las guerras se ganan con plata, que es lo que decía Napoleón. Es recursos presupuestarios. La última meta de corto plazo, es decir, al 2030, es participación del 10% de vehículos eléctricos de carga ligera en flota de empresas privadas. Y ya vimos el ejemplo que tú diste. Y hay unas metas de largo plazo que son todavía más digamos, ambiciosas. Por ejemplo, y menciono a una y ya, participación del 100% de vehículos eléctricos en flota de uso oficial para el 2050. Incluso en esta política nuestra, que fue aprobada en julio del 2020, si no me equivoco, considera los ahorros que pudiéramos conseguirnos de hacer, por ejemplo, este cambio. O la meta corta, que es un porcentaje, el 30% de la flota oficial. La República Dominicana no es un país productor de petróleo. No. Y volvemos otra vez a este título de la cumbre del Foro Internacional de Transporte, mantenernos enfocados en tiempos de crisis. Señor, el mismo secretario general de la ONU, Guterres, dijo que entramos en una era del caos. Del caos. Ya mencionamos los dos conflictos, Rusia y Ucrania, el conflicto Israel-Palestina, pero señores, está a la vista también un conflicto entre China y Taiwán, sin mencionar otras zonas del mundo. Por eso es que empresas o grandes fabricantes están trayendo por la experiencia del COVID, por esto que ha pasado con la cadena de suministro global, hay empresas que están trayendo sus fábricas más cerca de su mercado. El famoso nearshoring, que se está hablando mucho aquí también. Sí. Entonces tenemos que aprovechar ese tipo de cuestiones. Tenemos que aprovechar también el hecho de que desde que estamos en este país hablando de Estrategia Nacional de Desarrollo, tenemos una ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, bueno, estamos hablando también de convertir al país en un hub logístico. Para todo esto tenemos que pensar en futuro, y el futuro es la movilidad eléctrica. Hernán, tus redes para poder continuar con esta conversación tan importante. @Hernán Dimitri, con B corta al final, y también estamos de lunes a viernes por los canales 85 de Claro Dominicana y de Win TV, Voz Media Network, y el sábado por el mismo canal en Bienvenidos a la Jungla a las 6 de la tarde. Doblando calles y enderezando esquinas, cierra este programa de Al Mediodía en este lunes, en donde algunos cobraron y otros no. Pero lo importante es que los comienzos no son perfectos, pero son necesarios. Hasta mañana.